En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del procedimiento administrativo. Los integrantes son Jesús Obregón Hermosilla, Jairo Soto Casimiro y quien les habla, Erika Soto Pelayo. A manera de introducción podríamos decir que en una sociedad organizada los ciudadanos actúan en el ejercicio de diversos derechos que le corresponden. Y en muchas ocasiones, ¿quién no ha acudido a una administración o administraciones públicas para que se nos reconozcan ciertos derechos y para que se nos den ciertas autorizaciones, ¿no? Y precisamos, para llegar a la obtención de estos permisos, autorizaciones, concesiones u otra índole de derechos, los ciudadanos debemos de seguir un procedimiento administrativo. El ciudadano que desea abrir, por ejemplo, un restaurante deberá obtener por lo menos una licencia de funcionamiento. Aquel que emprenda a instalar una radio tendrá que contar con 3 tipos de derechos, que son los permisos, las licencias y las autorizaciones. Aquella empresa que quiera iniciar el negocio de la prestación de servicios públicos deberá participar de un proceso de selección y firmar un contrato de concesión. Si bien todos estos procedimientos administrativos se tramitan ante diversas autoridades y son de diverso índole, y tenemos que tramitarlos en diversos organismos públicos, pero lo cierto es que también se encuentran vertebrados por ciertos principios e instituciones que se esposan con el estudio de la ley del procedimiento administrativo, la 27324. ¿Y cuáles son estos principios que inspiran el procedimiento administrativo? A modo breve vamos a mencionarlos, ya que desarrollarlos sería ocioso, porque ya los conocemos, porque estos principios, si bien es cierto, inspiran el procedimiento administrativo, también se encuentran en las diversas ramas del derecho. Uno de ellos, y el más importante, es el principio de legalidad. Todo debe estar adscrito en la norma. Otro de los principios es el principio del debido procedimiento. El otro es el principio de impulso oficioso. Otro de los principios es el principio de razonabilidad, el principio de imparcialidad, el principio de informalismo, el principio de la presunción de la veracidad, el principio de celeridad, el de la eficacia y por último, y no menos importante, el principio de la verdad material. Entonces, ya tenemos cuáles son los principios del procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué cosa es la administración pública? Pues la administración pública es aquel organismo público a quien se le asigna competencia, recursos y los medios necesarios para la satisfacción del interés público. Entendido esto como la satisfacción y las expectativas de la colectividad. Ahora vayamos a lo que es el procedimiento administrativo. ¿Qué es el procedimiento administrativo según el artículo 29 de la ley número 27324, que es la ley del procedimiento administrativo general? Según esta ley, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos sobre los interesados, sobre los intereses, obligaciones y sobre los derechos de los administrados. Ahora, muchos autores también definen el procedimiento administrativo como aquel conjunto secuencial de diversos procedimientos administrativos a solicitud de parte o a solicitud o de oficio también puede ser, ¿no? Es el camino, el íter jurídicamente regulado. También otra definición de procedimiento administrativo es que es el cauce formal de la serie de actos que se concreta a la actuación administrativa para la realización de un fin. Ojo que no debemos confundir proceso con procedimiento. El procedimiento es el conjunto de procesos, ¿no?, dentro de todo el procedimiento administrativo. Ahora, ¿cuál es el objeto del procedimiento administrativo? Diversos autores coinciden en señalar que el procedimiento administrativo tiene por objeto la buena marcha del órgano administrativo, la garantía administrativa y la tutela de intereses y derechos invocados por los administrados. Estos se reflejan en actos administrativos debidamente motivados. No olvidemos que uno de los principios es el de la debida motivación también, ¿no? Y deben estar sustentados en el ordenamiento jurídico. Y por último, la garantía jurídica. Ahora, el procedimiento administrativo no debe entenderse solamente, ojo, una acotación aquí, no debe entenderse exclusivamente como una simple sucesión formales de pautas de conductas, ¿no?,
de conductas regladas, sino que también es como una garantía que tienen los implicados. Una garantía que tienen los implicados. Esta garantía que tienen estos implicados, existen dos, respecto de la administración y respecto de los administrados. El proceso respecto de los administrados es una garantía que asegura que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios que ya mencionamos antes. Y respecto de la administración es que los actos dictados total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son nulos de pleno derecho si no se siguen con lo que está dictado en la ley, en la norma. ¿Cuáles son las características del procedimiento administrativo? Son muchas y vamos a mencionar las más importantes. Las características del procedimiento administrativo, uno de ellos es que es gratuito. El procedimiento administrativo es un servicio prestado por el Estado. Por ello, no se aplica tasa alguna, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. Uno de los ejemplos podría ser los recursos, ¿no? Para lo cual hay que pagar una cierta cantidad de dinero. Otro de ellos es que se funde en la simplificación, en la celeridad, en la eficacia, en la objetividad y en la sencillez de sus trámites. Otra de las características es que es escrito. El pedido de reclamo se presenta en papel, simple y siempre acompañado de un cargo. Otra de las características es el de la economía procesal. Sin prescindir de los trámites, documentos o actos que sean esenciales para lograr la consecución de los fines, ¿no? Y para lograr una oportuna solución del reclamo a petición. Otra de las características es de la importancia de la verdad material. Consiste en investigar la verdad de los hechos ocurridos con relación al reclamo, sin contarse con la mera formalidad o indicio que pudiera aflorar de algún medio probatorio. Ahora, la iniciativa puede ser de parte o de oficio. Hay responsabilidad personal y administrativa de todos los funcionarios que intervienen en el procedimiento. Esta característica que voy a mencionar es muy importante, ya que prevalece el interés público sobre el interés particular. Siempre el interés de la colectividad va a ser superior al interés de una sola persona, de un particular. El impulso de oficio, el impulso procesal debe ser de oficio en todos sus trámites. Es impugnable. ¿Por qué es impugnable? Porque agotada la vía administrativa y no estando conforme, uno como administrado, no estando conforme con la resolución, puede recurrir al Poder Judicial mediante una acción contenciosa administrativa. No es necesaria la intervención de un abogado, salvo en la presentación de recursos. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo? Los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo son dos: el administrado y la autoridad administrativa. El administrado puede ser toda persona natural o jurídica, de sector público o de sector privado, que se vincula con la administración pública. Este es el administrado. Ahora, la autoridad administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa? Es el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico ejerce las facultades de conducción del procedimiento administrativo durante todas sus etapas. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento administrativo? Las etapas del procedimiento administrativo son 4. Tenemos la etapa de iniciación, la etapa de ordenación o instrucción, la etapa de ordenación o instrucción, la etapa de conclusión y la etapa de la ejecución. En la etapa de inicio. La etapa de inicio puede ser a oficio o a pedido de parte. La etapa de iniciación, que es a oficio o pedido de parte, la va a desarrollar más adelante mi compañero Jairo Soto Casimiro, quien se va a explayar y va a desarrollar de manera más concisa el tema.
En la etapa de ordenación o instrucción es de manera sencilla y eficaz. En esta etapa entran lo que es las alegaciones, las pruebas, los informes y los trámites de audiencia, ¿no? Además, la autoridad administrativa en esta etapa de ordenación o instrucción va a valorar mucho las pruebas aportadas por el administrado, los antecedentes documentales, conceder audiencias, practicar inspecciones, etc. Ahora, en la etapa de conclusión, en esta etapa de aquí están la emisión de las resoluciones con pronunciamiento sobre el fondo. Esta es la manera más normal de concluir con el proceso. Puede ser estimatoria cuando se le da la razón al peticionante, desestimatoria cuando no se le da la razón al peticionante y puede ser una combinación de ambas también, ¿no? Cuando le dan por partes nada más la razón. Aquí, en esta etapa de conclusión, también va a haber la aplicación del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, desistimiento o el abandono. Y en la parte de la ejecución de las resoluciones, procede la ejecución forzada de los actos administrativos a través de los propios organismos que pudiesen apoyar, ¿no? Tales como la Policía Nacional. Aquí también entra la aplicación del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Esta parte del silencio administrativo, positivo y negativo, la va a desarrollar mi compañero Jairo. Y también aquí entra la excepción, mandato judicial o sujetos a condición de plazo. En esta parte de la exposición hemos detallado lo que es el procedimiento administrativo, sus diversas fases que son iniciación, ordenación o instrucción, conclusión y la ejecución de las resoluciones. Y mi compañero Soto Casimiro se va a encargar de desarrollar cómo concluye el proceso. Va a hablar del procedimiento administrativo y positivo. Entonces, muchas gracias. Continuando con la exposición, voy a dar mención a cómo que se finaliza el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tiene diversas formas de cómo se finaliza. Una de esas es por las resoluciones que se pronuncian en fondo al asunto. ¿Al asunto de qué? A la solicitud que hizo el peticionante. Pero esta tiene que ser congruente con la resolución. Bueno, la resolución en sí tiene que ser congruente con el pedido que se hizo el administrado. Esta es la forma más básica y común y idónea que debe seguirse en un procedimiento administrativo. Otra forma de cómo se extingue y finaliza el procedimiento administrativo es por el silencio. Más adelante voy a explicar cuáles son los tipos de silencio y en qué consiste cada uno de ellos. Otra forma es por la sustracción del procedimiento y de la pretensión en sí. Cuando hablo sobre la sustracción del procedimiento, quiero decir que el peticionante se desiste el procedimiento que está llevando, pero puede llevar la misma causa y con el mismo fin en otro procedimiento. En cambio, cuando me refiero a la sustracción de la pretensión, ya no tiene cabida a llevar las mismas causas y buscar el mismo fin en otro procedimiento. Ya no. Ahí se extingue porque hizo la sustracción, ¿cómo se llama en derecho? La sustracción de la materia. En procedimientos existen dos tipos de procedimientos. Como explicó mi compañera Erika momentos atrás, existe el procedimiento oficioso o de oficio y el procedimiento a solicitud de parte. El procedimiento oficioso quiere decir es un procedimiento que está llevando a la misma administración pública en base a sus obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones tiene la administración pública? Por ejemplo, como es sancionadora y hace un procedimiento de ejecución de cobranza coactiva. Esas son las obligaciones que tiene la administración pública. En cambio, en un procedimiento a solicitud de parte, esta se inicia en el momento de que el peticionante se acerca a la entidad pública, hace un pedido y una vez que toma conocimiento de la administración pública y emite su resolución, ya se está llevando a cabo el procedimiento administrativo. Obviamente con las notificaciones debidas al caso. Ahora, del procedimiento a solicitud de parte se deslogan dos tipos de procedimiento también. El procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de evaluación previa. El procedimiento de aprobación automática. ¿Qué quiere decir esto? El procedimiento de aprobación automática tiene un fundamento muy fuerte en el principio de veracidad.
Quiere decir que el peticionante, el administrado, cuando saca la entidad pública, con sus documentos, estos documentos tienen una gran calidad de certeza. Es por eso que se le llama de forma automática. ¿Por qué? Porque al momento de acercarse a la administración pública, hacer una solicitud, esta solicitud se la aprueba y se le emite lo que pidió de forma instantánea, automática en el momento, una vez ya presentada. ¿En qué casos ocurre esto? Que obviamente no son todos. Cuando se pide una licencia. ¿Licencia qué? De funcionamiento, por ejemplo. Autorizaciones, constancias, copias certificadas. Similares a esto también existen que habiliten el ejercicio continuo de unas actividades. Ejercicio continuo de actividades me refiero a, por ejemplo, un negocio que necesita una licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque tiene negocios obviamente cada día con diferentes clientes en momentos diferentes del día. Profesionales, sociales, económicos o laborales de más índole. Obviamente, sin perjuicio de la fiscalización posterior a esto. Cuando hablo de fiscalización posterior, quiero decir que la administración pública va a fiscalizar los actos celebrados va a fiscalizar de forma posterior al acto celebrado, que fue anterior. ¿Qué ocurriría si la administración pública descubre que los documentos que fueron presentados son falsos? Ocurrirían tres supuestos. Número uno, caería en sanción de nulidad. El acto que fue celebrado con forma anterior sería nulo, ya no surtiría efectos y se revocaría todo el estado anterior. Dos, habría una multa, una sanción, que sería de 2 a 5 UITs. Y en el peor de los casos, ocurriría el tercer factor, que sería una denuncia penal. Acarrearía irse hasta el Ministerio Público y seguir la tramitación de un proceso penal. Con respecto al procedimiento de evaluación previa, es un procedimiento que normalmente se utiliza. El peticionante va a la entidad pública, presenta su solicitud. Esta obviamente no tiene una tal calidad de certeza como tenía el proceso anterior. Hace una sustantación, hay una cobranza, una fase probatoria, se prueba y finalmente la administración se pronuncia ante una resolución. La administración pública tiene el plazo de 30 días hábiles para emitirse y dar un pronunciamiento con respecto a lo solicitado. Este procedimiento está sujeto al silencio administrativo. Ahora, ¿qué es el silencio administrativo? El silencio administrativo, cuando nos referimos al silencio administrativo, hace mención que cuando un administrado, o sea, una entidad de administración pública, da un pedido y ésta no se pronuncia con respecto a los 30 días hábiles que tiene, ocurrirían dos cosas: o bien silencio positivo o bien silencio negativo. La ley 29060 en la ley número 29060 está la ley del silencio administrativo, y la ley 273/4 del procedimiento administrativo general. Ahí nos explica qué es el silencio administrativo en base al positivo y al negativo. En sentido positivo quiere decir que al no haber un pronunciamiento por la entidad pública, se está aceptando lo pedido por el administrado, pero no puede ser cualquier pedido. Eso tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no hay un silencio positivo cuando versa sobre transferencias de facultades sobre bienes de dominio público ni sobre servicios públicos. Ahí no se podría aceptar un silencio positivo. O no puede reconocerse facultades ni derechos a quienes carecen de los presupuestos esenciales para ostentarlos. Y en otros factores más que la ley prevé. En sentido negativo, quiere decir que se hay una denegatoria de lo solicitado previamente. Esto es como una ficción del derecho. Algunos autores señalan esto porque es como el solicitante, el administrado, va a la entidad pública, presenta una solicitud y no hay ningún pronunciamiento, no hay nada, ni siquiera una resolución, no hay un pronunciamiento por la entidad pública.
Por el silencio negativo se entiende de que tu pedido ha sido denegado. Ahora les hablaré sobre el silencio negativo. El silencio negativo ha sido definido por algunos tratadistas del derecho como una ficción del derecho en sí. Y esta definición es a causa de que cuando el peticionado se acerca a la entidad pública, digamos en este caso la administración pública, esta no es un pronunciamiento sobre el fondo ni un pronunciamiento sobre lo que ha sido solicitado por el administrado. Simplemente hay un silencio. Un silencio, en este caso lo entenderemos como un silencio negativo. Obviamente pasado los 30 días hábiles de acuerdo a derecho. Lo único que le da cabida al administrado es de que presente su recurso impugnatorio correspondiente debido a dicho caso. Ahora les hablaré sobre los plazos que tiene el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, digamos que el plazo ha sido fijado en días, pero ¿qué tipo de días? Hábiles, calendarios o naturales. Pues la respuesta es que cuando se habla de días, se tiene que entender que hay días hábiles. Con días hábiles, obviamente estamos entendiendo de que no son días ni fin de semana ni feriados. Pero ojo, estos días hábiles, ¿de qué momento empiezan a surgir efectos? Una vez que ha sido notificada el peticionante, la persona que pidió el administrado, a partir del día siguiente de dicha notificación comienza a surgir efecto de los plazos conforme a ley. Cuando vemos que el plazo ha sido fijado en meses o en años, se cuenta de fecha concluyendo el día igual al mes o al año que inició. Es decir, digamos que el primero se contaría al siguiente primero, igual en años, el mismo día al siguiente año. El artículo 125 de la ley 27.3/4 nos dice cuál es el plazo para cada acto que existe en el procedimiento administrativo. Para la recepción y derivación de un escrito, la unidad competente dentro del mismo día de su prestación, es decir, el mismo día que ha sido presentado ese escrito, tiene ese plazo. En los actos de mero trámite y decidir peticiones, ese mismo carácter tiene 3 días. En emisión de dictámenes periciales, informes similares, tiene 7 días. Prorrogable por 3 días. En la entrega de información de parte del administrado, 10 días. Subsanar observaciones, 2 días. Notificaciones de un acto administrativo, 5 días. Y para el procedimiento de evaluación previa, tiene 30 días. Todos son 30 días. Esos días tienen que entenderse como días hábiles. Ahora, en caso de un incumplimiento injustificado por la misma administración pública, en los estos plazos previstos, o ambas partes, hay una actuación de la entidad genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada. Es decir, la autoridad que debió haber resuelto dicha petición. Si se pasó de estos plazos, hay una sanción. Y cosa curiosa, también hay una sanción para el superior jerárquico si es que este incurre en estas causales de pasarse de estos plazos y lo hace de forma frecuente, consecutivamente, y la superior jerárquico no se pronuncia sobre esta falta y esta omisión que está cometiendo el inferior, hay una sanción también para el superior. Bueno, ahora mi compañero Jesús Obregón va a darles información y va a explicar lo que son con respecto a las notificaciones que se hacen en el procedimiento administrativo y con respecto a la nulidad en el mismo procedimiento. Gracias. Dentro del procedimiento administrativo vemos una serie de actos administrativos. Estos actos administrativos tienen un efecto jurídico, pero se necesita de un elemento esencial que es la notificación. La notificación consiste no en una declaración como creen muchos autores, sino en crear un acto jurídico por el cual la declaración llega a ser percibida de la determinada persona, quiere decir el administrado, permitiéndole conocer su contenido, cada etapa, cada proceso, cada acto. No tendrá efecto jurídico inmediato si no está por bien notificado. Las notificaciones o la publicidad se podrán hacer indistintamente por alguno de los siguientes medios. La revisión físicamente del expediente, la cédula de notificación, que es la más común, el telegrama con aviso de entrega o carta de documento, que también es conocido, los famosos edictos
Y por último, el oficio interpuesto como certificado expreso con aviso de recepción. Ahora voy a explicar cómo es ese sistema de la notificación por cédula, que es muy similar a los procesos civiles. El notificador va al domicilio fiscal o real del administrado. Es el administrado quien tiene que recibir físicamente las resoluciones o cada acto administrativo que se realice. Conforme a ello, el notificador deberá enseñarle el acto administrativo a la redundancia y el administrador deberá firmar con su nombre DNI para que se levante un acta de notificación. Una vez que se levante el acta, se le lleva a la administración pública y se da por bien notificado. Se incumple o se hace omisión a esos requisitos, se rehace la notificación. Otro sistema conocido es el telegrama, como les había explicado, como certificado, correo electrónico o cualquier otro medio. Eso se ha dado últimamente por los avances tecnológicos y gracias a la tecnología. Pero para eso se necesita, como podríamos llamarlo de esa manera, un medio de prueba que la persona, el administrador, lo haya recibido correctamente. Y por último, continuando, me olvidaba comentarle que la notificación lleva una serie de prelación. Está la cédula de notificación, está el telegrama y por último está la publicación, ya que se agota la prelación de la cédula de notificación, la segunda prelación, que es el telegrama o correo electrónico, no se le llega a ubicar al administrado. Entonces la administración procederá en la publicación del diario oficial peruano o uno de los diarios de mayor circulación. Plazos para efectuar la notificación: una vez diligenciada de la entrega dentro de 5 días a partir de la expedición del acto. Contenida la notificación deberá ser la persona, como la había mencionado anteriormente, a la cual se le va a dar, se le está comunicando el acto administrativo, no otra persona. Las notificaciones defectuosas, como lo dije anteriormente, es cuando el notificador omite algunos de los requisitos indispensables. Uno de los más comunes es olvidarse la firma, no poner la fecha o dar llegar a una dirección a la cual no vive el administrado. En tal caso, el notificador tiene la obligación de rehacer la notificación. Finalmente, señalamos que la notificación de un acto administrativo supone necesariamente el otorgamiento implícito del acto tácito, conforme a los procedimientos expuestos de la vista de las actuaciones en que dicho acto se ha producido, de los dictámenes, informes, etc., que han dado lugar a él, sea en estas condiciones con la decisión o, por el contrario, sean contrarios a ellas. Bueno, pues ya hemos hablado de la notificación, de cómo es una correcta notificación y qué pasa si uno omite uno de los requisitos para notificar. Ahora pasamos a la nulidad del acto administrativo. Como dije anteriormente, puedes volver a usar el caso de la notificación cuando la notificación en el procedimiento administrativo es similar a la notificación de los procesos civiles. El acto de la anulabilidad del procedimiento administrativo es similar al acto, a la nulidad de procedimiento administrativo. A eso me refiero en la nulidad y anulabilidad. En la nulidad de pleno derecho es cuando incurre un derecho constitucional o cuando incurre contraviene en un derecho de rango de ley. En la anulabilidad son actos de administración que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso en la divulgación de poder.
No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de las actuaciones administrativas fuera de tiempo establecidos para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza de término o plazo. Muy bien, explicado eso, entonces, ¿cuándo es nulo el acto administrativo? Una vez explicado la nulidad del acto jurídico, entonces nos pasaremos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo es nulo el acto administrativo? Una de las causales de nulidad del acto administrativo es la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Otra causal es el defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez. Al decir requisito de validez estamos hablando de competencia, objeto, contenido físicamente, jurídicamente posible, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. Otra de las causales de nulidad de actos administrativos son los actos expresos a los que resulten como consecuencia de la aprobación automática por silencio administrativo positivo, como bien nuestro compañero Jairo Soto nos acaba de explicar. Y por último, los actos constitutivos por infracción penal, a los que dicten como consecuencia de la misma. ¿Y qué efecto tendrá la declaración de una nulidad? Bueno, pues tendrá un efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derecho adquirido de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. ¿Cuáles son los alcances? Quien declara la nulidad dispone de la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse incurrido en un vicio. Y estamos hablando de la nulidad. ¿Qué instancia es la competente para declarar la nulidad? La instancia competente para declarar la nulidad es la autoridad superior a la que dictó dicho acto. Por último, la resolución que declare la nulidad además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. Eso es todo, espero que les haya gustado y sobre todo absolvido algunas dudas que tenían respecto al procedimiento administrativo. Este video va a ser colgado a YouTube. Si les gusta, denle like y compartir, y si pueden comentar. Nuevamente, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.